La sección de tradiciones y debates de la Escuela de Filosofía les agradece profundamente el que estén acá compartiendo con nosotros esta que va a ser la primera de una serie de conferencias que vamos a estar dando quienes tenemos alguna relación con la sección, quienes damos algunas clases. Cuando nos propusieron hacer una conferencia conjunta a Rolando y a mí, se nos ocurrió que a partir de los temas que trabajamos, especialmente y específicamente en los cursos de filosofía moderna, podíamos hacer algo así como una presentación que dimos en llamar La modernidad, una lectura desde su inicio y otra desde su cierre, que básicamente lo que hace es que señala lo que Rolando y yo trabajamos. Rolando le encanta el Renacimiento, la modernidad temprana, el inicio de la modernidad. Entonces es como un punto de ingreso para empezar a ver la modernidad como periodo. Y yo que trabajo Kant, entonces me sitúo más bien al otro lado, ya en la modernidad madura, tardía, viendo más o menos el cierre. Entonces abrimos estas dos ventanas, una para Rolando y otra para mí, y vamos a tener estas participaciones que, reitero, agradecemos mucho que nos estén acompañando hoy que las vamos a exponer. Entonces, la dinámica será la siguiente: expondremos aproximadamente unos 20 o 25 minutos cada uno de nosotros dos, y después le daríamos la palabra al auditorio para que haga sus comentarios o sus preguntas en lo que consideren adecuado. Entonces, sin más, los dejo con el profesor Rolando Tello. Muy buenas noches, simpático público, gracias por estar acá, que sé que el partido de fútbol mata cuestión académica, pero bueno, gracias por estar acá nuevamente. Entonces, un poco la conferencia, sintetizándola, sería el helenismo en el Renacimiento y nosotros. No obstante, dándole un título realmente correspondiente a la conferencia, sería más o menos el legado del helenismo en el Renacimiento tardío y lo que podemos aprender de ellos también. Un poco eso será la idea de la exposición. Entonces, sin más preámbulos, no va a leer todo, por dicho. Al principio sí. Al ejecutar una lectura general de algún ámbito, siempre se corre el riesgo de no tomar en cuenta posibles excepciones o detalles singulares, que se escapan en estampida de nuestros ideales jaulas conceptuales, aún al estar pulcramente construidas. Como una vez escribiera Jorge Luis Borges en La superstición ética del lector, la página de perfección, la página en la que ninguna palabra puede ser alterada sin daño, es la más precaria de todas. Inversamente, la página que tiene vocación de inmortalidad puede atravesar el fuego de las erratas, de las versiones aproximativas, de las distraídas lecturas, de las incomprensiones, sin dejar el alma en la prueba. El Quijote gana póstumas batallas contra sus traductores y sobrevive a toda descuidada versión. El concepto de texto definitivo no corresponde sino a la religión o al cansancio. Entonces, si el cuento que les traigo hoy, cuento entre comillas, esta ponencia, logra sobrevivir los embates de sus más que probables descuidos, distracciones, lagunas y contraejemplos, etc., y logro no aburrirlos en el proceso, me consideraría un ser humano afortunado. Como consejo prudente, cuando construimos un argumento, una exposición, ensayo, etc., es recomendable siempre iniciar por definir e ilustrar los principales términos de los que se hacen uso. Por ello empezaré por delimitar helenismo y renacimiento tardío, o bajo renacimiento también. Primero, helenismo, periodo helenístico. Esto comprende la etapa histórica propiamente entre el 323, con la muerte de Alejandro Magno, hasta lo que sería el 30, con lo que es la ascensión al poder por parte de Cayo Octavio Turino, después que va a ser el primer César Augusto. Siempre en los cursos digo que esto es algo así como cuando el emperador Palpatine toma el poder del Senado en Star Wars, algo por el estilo, solamente que aquí en el periodo romano fue más oscuro todavía. En fin, pues acá estaríamos delimitando esta época con lo que fue ya la obtención de Egipto por parte del ya casi Imperio Romano, con el sucedido Cleopatra VII y Marco Antonio. En fin, durante este periodo se desarrollan una serie de filosofías propiamente. Por ejemplo, tendríamos una de las más importantes con el escepticismo, movimiento fundado con Pirrón de Elis, continuado por algunos de sus discípulos. Luego tendríamos lo que es el epicureísmo, fundado por Epicuro de Samos alrededor del 306 en Atenas. Después de eso tendríamos el estoicismo en el 299 a.C., fundado por Pirrón de Elis. Y finalmente podríamos considerar algunos de los tardíos pensadores del cinismo, no con Antístenes propiamente su fundador, más que con Diógenes de Sinope, sobre todo con Crates de Tebas y su esposa Hiparquía.
En fin, esto sería propiamente filosofías desarrolladas durante este periodo, cuyo punto de gravedad, podríamos decir, cuya fundamentación propiamente es un acercamiento a la naturaleza. Ya no es unas discusiones que van a estar centradas en lo que es la polis, que esto contrastaría con el llamado periodo clásico de la filosofía ateniense, es decir, Verbigracia, Platón, Aristóteles sobre todo, sino otra vez con un acercamiento a la natural, una observación de la natural. Vamos a ver estos temas ahorita más, cuando reinician otra vez dentro de una visión renacentista. Ahora bien, como decía, esto va a contrastar propiamente con el periodo clásico, excepto con unas vertientes de lo que va a ser llamado el neoplatonismo propiamente. ¿Por qué el neoplatonismo podríamos considerarlo dentro todavía de lo que es el periodo helenístico? Porque acá en el neoplatonismo vamos a tener una serie de sincretismos culturales con varias ramas, también místicas de otras culturas, pero sobre todo con lo que es una aproximación a la naturaleza mediante métodos mágicos. Por ejemplo, Jámblico, Posidonio, Sinesio, Proclo, todos autores que van a pasar a ser fundamentales para, por ejemplo, Marsilio Ficino. Ahorita vamos con Ficino. Ok, entonces, además de estas filosofías, también tendríamos lo que podríamos llamar el desarrollo de ciertas ciencias particulares, sobre todo en las principales ciudades que van a estar enriqueciendo el panorama cultural de este periodo helenístico, es decir, Alejandría, Pérgamo y Rodas. Entonces, por ejemplo, dentro de ciencias particulares podríamos considerar, en el primer caso, lo que se trata, lo que es la astronomía, por ejemplo, lo que sería el heliocentrismo, tanto de Heráclides Póntico como Aristarco de Samos. Por otro lado, la sistematización de la geografía con Eratóstenes de Cirene, que genera el primer mapa mundi con sus latitudes y longitudes. En el ámbito de las matemáticas tenemos la fascinante síntesis de los elementos de Euclides, por ejemplo, con la axiometrización propiamente de la geometría, y algunos problemas que esto nos va a heredar. Por ejemplo, el famoso quinto postulado de Euclides, que decía que a partir del trazo de una línea cualquiera, si yo pongo un punto en cualquier lugar que esté fuera de esta línea, solamente puedo trazar una sola paralela. Algo así como Humberto Eco proponía en La misteriosa llama de la reina Loana, la desesperada soledad de las paralelas que no se encuentran jamás. Problema que va a ser retomado en el siglo XIX, pero no me voy a adelantar porque por ahí doy una pista de interpretación de por qué ellos podrían hablar de nosotros, es decir, el legado helenístico dentro del Renacimiento. Entonces, continuando, aparte de Euclides, también tendríamos a uno de los mayores matemáticos de la historia, según el convenio de muchos matemáticos, Arquímedes de Siracusa, que va a estar trabajando propiamente lo que Miquel Sebres en el libro El nacimiento de la física, en el texto de Lucrecio, va a definir como una matemática de lo problemático. Cosa que también podemos encontrar en Mil Mesetas, capítulo 10, la máquina de nomadología, de Gilles Deleuze y Félix Guattari, con respecto a una ciencia de lo problemático, una ciencia de la itineración, no de la iteración, la redundancia, como la axiometrización euclidiana. Por otro lado, también tendríamos, por ejemplo, las secciones cónicas de Apolonio de Pérgamo, todos esos autores que ahorita vamos a retomar. En fin, podemos encontrar también dentro del desarrollo de las ciencias particulares lo que es la medicina. Por ejemplo, la fundación de la Escuela de Medicina en el Museo de Alejandría por parte de Herófilo de Calcedonia y Erasistrato de Ceas, con la posterior creación por parte de un discípulo de ellos, llamado Filipo de Cos, de lo que van a ser llamados los médicos empíricos, dentro de los cuales vamos a poder encontrar a un tipo que va a cambiar bastante el panorama cultural europeo durante finales del siglo XVI, Renacimiento tardío, que es el Sexto empírico, autor escéptico. En fin, hasta el momento entonces diríamos, helenismo se refiere a un periodo histórico, nuevamente 323 al 30 a.C., se desarrollan ciertas filosofías y ciertas particulares, que es lo que vamos a tomar posteriormente a definir un poco lo que por Renacimiento tardío vamos a estar considerando en la presente exposición. Entonces, por Renacimiento tardío nos referimos a un periodo propiamente de madurez, así como la modernidad alta o la modernidad tardía es un periodo de madurez propiamente, donde vamos a encontrar una serie de reflexiones científico-filosóficas que van a estar distando un poquito de las filosofías propiamente que van a estarse desarrollando durante el siglo XV, XIV incluso. Sobre todo, esto estaremos demarcándolo dentro de lo que es la segunda mitad del Cinquecento, es decir, alrededor de 1550 a 1600. Ahí estaremos considerando lo que es el Renacimiento tardío o Bajo Renacimiento. No obstante, vamos a considerar esta demarcación como una ficción útil. ¿Por qué? Porque muchas de las cuestiones se van a ir un poquito más para atrás, y ahorita vamos a ver algunos textos que van un poco para atrás, y algunos que van un poquito más adelante, que no obstante, no podría decir, comparten mucho de este legado helenístico dentro de lo que va a ser el Renacimiento tardío o la modernidad temprana. Por ejemplo, estaría pensando en un autor que está exactamente en esa línea, Galileo Galilei, propiamente, autor que todavía tiene un pie en el Renacimiento tardío y otro pie en la modernidad. En fin,
Ahora bien, continuando un poco después de esta cuestión de la demarcación histórica del Renacimiento tardío, no es materia de debate cómo los primeros humanistas del siglo XIV-XV logran generar renovaciones culturales de la mano sobre todo del platonismo y también de lo que se llamará el neoplatonismo, sobre todo de corte agustiniano. Por ejemplo, Francesco Petrarca, Coluccio Salutati, Poggio Bracciolini, Leonardo Bruni, etc. Todos estos tipos entonces inician renovaciones culturales con Platón. No, Aristóteles no, esta gente de Oxford y la lógica es aburrida, no, vamos a ver lo que es la salvación del alma gracias a Agustín, Platón y Cicerón, por ejemplo. Eso serían ideas de Petrarca, por ejemplo, básicas. Por otro lado, no resulta oscuro, aunque sí lo sea la filosofía de él, decir que una de las principales obras filosóficas del 15, 480, 1470 y tantos, 80, sea la de Marsilio Ficino. Ficino, que va a estar fundando, gracias al dinero patrocinado por Cosimo de Medici en la villa de Careggi, lo que se llamó la Academia Neoplatónica propiamente, va a ser una de las principales sistematizaciones tanto del platonismo como de las que ya había mencionado, filosofías neoplatónicas que mezclan con varios temas de la magia, Proclo, Sinesio, Iámblico, Posidonio, etc. Ok, entonces, esto no es materia de debate, Petrarca con el platonismo, sigue con Ficino esta cuestión, esquemas neoplatónicos, y esta influencia de Ficino, por ejemplo, va a expandirse no solamente a Italia con la obra de Giovanni Piccola Mirandola, sino vamos a encontrar cómo propiamente lo que va a llamarse el Renacimiento florentino va a pasar a Alemania gracias a las meditaciones de Ficino. Por ejemplo, van a pasar un Johannes Reuchlin, que va a influenciar posteriormente a Johannes Tritemius, quien va a ser después profesor tanto de un Henry Cornelius Agrippa de Nettesheim, fundamental para lo que es la magia del Renacimiento, como para un Theophrastus Philippus Bombastus Aureolus von Hohenheim para Celso, para hacer la cosa un poco más corta. Entonces, tanto en Italia como en Alemania, otra vez, lo que va a estar empezando a influenciar va a ser la obra de Ficino, demarcada entre coordenadas neoplatónicas. Hasta acá, espero que todo esté claro, que me emocionan estos temas y esté hablando un poco rápido. En fin, por último, tampoco en materia de debate, el fundamental legado aristotélico, sobre todo vinculado a lo que es los currículos universitarios de las universidades europeas, Oxford, qué sé yo, Toulouse, Padua, todavía Padua, y en algunos de sus principales también expositores vinculados a la academia, pero que empiezan con un aristotelismo renovado. Por ejemplo, podríamos pensar en la obra de Pietro Componazzi también. Hasta acá, cuestiones nada más que he tratado de vislumbrar el Renacimiento desde sus orígenes con Petrarca, pasarlo por el siglo XV de una manera harto, tal vez inadecuada, pero bueno. A donde quiero llegar es después de estos desarrollos propiamente hacia mediados, finales del siglo XVI, vamos a encontrar que se va a estar retomando todo el legado de la tradición helenística por algunas ediciones que vamos a encontrar que se están imprimiendo hasta finales del siglo XV y principios del siglo XVI. Algunas de las cuales, por ejemplo, tendríamos 1473, la Editio Princeps, la primera edición del Guerrero Natura Lucrecio. 1470, la primera edición de la vida de los filósofos ilustres de Diógenes de Sinope. 1533, la primera edición de los elementos de Euclides. 1544, las obras de Arquímedes. 1562, la publicación de hipótesis pirónicas y posteriormente en 1569 la exposición de las obras completas de Sexto Empírico. Finalmente, las secciones cónicas de Apolonio, que ya lo habíamos comentado, también se abren en 1537. He tratado nada más algunos de los autores, 6 propiamente, cuyas obras van a engrosar parte de las reflexiones renacentistas tardías. Ven que todos son textos otra vez de finales del 15, mediados del 16. Ok, pues esto enriquece varias vertientes de la filosofía natural, la matemática, la astronomía. ¿Cómo las enriquece? Por algunos temas que entonces van a estar empezando a relativizarse, a hacerse indeterminados, a empezar todavía también lo que es el alejamiento de los esquemas propiamente de lo que Francis Bacon en un órgano llamaría anticipaciones de naturaleza, es decir, los esquemas aristotélicos que intentan ver en la naturaleza cierto orden prefabricado, cierto orden causal ya hecho. No, acá lo que se trata es de tratar de encontrar cierta interpretación de la naturaleza, ya no una, otra vez, como en términos baconianos, una anticipación de ella. Por ejemplo, esto nos da el tema propiamente del secretum. Secretum durante este periodo refiere no tanto a lo que es secreto, hermético, extraño, alejado, que no se puede conocer, sino a aquellos fenómenos naturales que han de ser observados e interpretados dentro de nuevas coordenadas que nos permiten las nuevas obras que han enriquecido este legado cultural. Ok, entonces, por ejemplo,
obras que van a interpretar la naturaleza. Tendríamos el De Immortalitate Animarum de 1543 de Girolamo Cardano, donde va a estar trabajando lo que es el alma humana y una psicología del ser humano también, dentro de coordenadas que intentan naturalizar la explicación del ser humano. Tendríamos De Rerum Natura Iuxta Propria Principia de 1586 de Bernardino Telesio, donde va a explicar cómo la naturaleza funciona a partir de una explicación naturalista, sobre todo enviándonos a lo que son los conceptos de calor y frío. El universo se comprende a partir de calor y frío. Ya no está Dios, ya no están los ángeles por ahí. Ahora es una explicación nuevamente naturalista. Huelga a decir que el De Rerum Natura Iuxta Propria Principia, es decir, sobre la naturaleza de las cosas según sus propios principios, está ahí teniendo como eco el De Rerum Natura de Lucrecio, por ejemplo. Continuando con otras de estas obras, tendríamos por ejemplo el De Inmenso de Giordano Bruno, que se inserta dentro de lo que se llamaría la trilogía latina, publicada en Frankfurt en 1591, en donde va a estar dando también una visión naturalista propiamente de lo que es el cosmos. Ya un cosmos que no está con estas jerarquías aristotélicas o que no está dentro de las coordenadas de un mundo cerrado a lo Ptolomeo, dentro del Almagesto, sino un universo infinito que intenta nuevamente explicar naturalistamente, alejándose de ángeles, demonios y cosas que eran típicas en este momento y todavía lo son de alguna manera. Pasando a otro tipo de obras, esto va a ser rápido, tendríamos que, por ejemplo, en las matemáticas empiezan ciertos cuestionamientos en esta época específica del Renacimiento. Por ejemplo, la obra de Alessandro Piccolomini de 1547, Commentarium de Certitudine Mathematicarum, es decir, comentarios sobre la certeza de las matemáticas, en donde dice las matemáticas no pueden tener demostraciones potísimas. Potísima se refería también a las demostraciones implícitas o que son absolutas, que son robustas. Se decía, en matemáticas no vamos a tener demostraciones robustas de las cosas. Estamos hablando de que las matemáticas van a ser inciertas, en cierta manera, de algún modo. Bien. Luego, siguiendo como una respuesta a esta obra, tendremos la también de Francesco Barozzi, Quaestio de Certitude Mathematicarum de 1560, cuestiones sobre la certeza de la matemática, diciendo no, si hay varias certezas sobre las matemáticas, pero no obstante con respecto a las demostraciones potísimas, como se llama Piccolomini, sí, no podemos tener una determinación propiamente de estos temas. Vemos entonces que entran ciertas cuestiones problemáticas dentro de las matemáticas y que no se refieren meramente a lo geométrico, por ejemplo el postulado de Euclides. Por otro lado, tenemos lo que es la inserción del escepticismo, que a estas cuestiones de la incertidumbre de las matemáticas, incertidumbre de las matemáticas, nuevas observaciones probables acerca de explicaciones naturalistas de la naturaleza, entra el escepticismo con todo su peso, pues propiamente, nuevamente con la publicación, sobre todo de la Academia, del texto Academia de Cicerón, que ya Petrarca, etcétera, lo conocían, pero también con lo que va a ser engrosar las filas por parte de hipótesis pirónicas o contra los matemáticos de texto empírico, por ejemplo. Entonces, ese escepticismo, como por ejemplo podemos verlo en la obra de Agrippa de Nectensen de 1527, De Incertitudine et Vanitatis Scientiarum Declamatio, sobre una declamación sobre la incertidumbre y la vanidad de todas las ciencias, incluidas también la magia. Agrippa no conoce a Sexto Empírico todavía. Obras estas de 1527, Sexto Empírico nuevamente va a entrar con su edición primera hasta 1562, pero Agrippa sí va a utilizar, por ejemplo, la Académica de Cicerón, por ejemplo. O si no, tendríamos a otro tipo, Omar Talón, que era un gran amigo de Pedro Ramos, que va a estar publicando el texto Académica en 1548, haciendo alusión a lo que vendría a ser la discusión ciceroniana con respecto al escepticismo antiguo. O dos de los textos más importantes en cuanto a lo que se llamó la crisis pirónica sería uno de Francisco Sánchez, Cornelius Echitor de 1581, es decir, sobre que nada se sabe, tenemos incertidumbre acerca de todas las cosas, excepto él se va a mantener fideísta acerca de la verdad de las escrituras, es decir, de la Biblia. Francisco Sánchez tenía un primo que eventualmente lo opacó en importancia, Miquel de Montaigne, también, otra vez primo de él. En 1580 va a estar publicando los ensayos, dentro de los cuales vamos a encontrar varios de ellos que van a estar trabajando propiamente con una vertiente del pirronismo. Por ejemplo, la apología de Raymond II, es una de las tantas apologías, sino también va a discutir lo que es esta entrada o lo que es esta duda propiamente pirónica y cómo podemos apropiarnos en este siglo XVI. Siglo XVI que no le he dicho que es convulso. ¿Convulso por qué? Hacia finales del siglo XV descubrieron que el mundo no era cuadrado, como algunos pensaban, era redondo. No solamente eso, sino que había otra tierra allá, las Indias Orientales, América, posteriormente en 1507. Aparte de esto, Copérnico está diciendo, no, el universo, no, la Tierra no gira, el Sol no gira alrededor del Sol,
No hay un esquema geocéntrico del mundo, sino heliocéntrico, entonces el Sol va a ser el centro del universo, ya no la Tierra propiamente. Ahí tenemos otra movida de terreno. O con Lutero, con 95 tesis en 1519, tenemos un mundo convulso donde tenemos un montón de preguntas y dudas. Imaginen ustedes, llega este montón de textos pirónicos, este montón de dudas. Esto pone a estas personas a dudar mucho en las ciencias. Muchas veces dentro de esos textos no vamos a encontrar respuestas absolutas a las cosas. Esto es entonces lo que quería tomar de idea, ciencias de la inexacta, debates, polémicas, que algunas de estas se van a zanjar en el siglo XVII con la llamada resolución de la crisis pirónica, uno de los primeros va a ser Descartes. El René Descartes estaría ahí propiamente, y Descartes junto con otros modernos van a tener una visión de la filosofía que podría llamar cándida, una visión de la filosofía que se pretende absolutista, es decir, otra vez Descartes va a decir lo claro y distinto. Tengo intuición, tengo la certeza absoluta de algo. Lo que se hablaba con respecto a las matemáticas, que no se pueden hacer demostraciones fortísimas, fuertes, Descartes va a decir, yo en mi cabeza puedo tener demostraciones ciertas, claras y distintas. Este optimismo, esta candidez de la modernidad eventualmente va a seguir desarrollándose en ciertas líneas, como por ejemplo dentro del Newton, el programa científico newtoniano va a estar precisando un mundo mecanicista de causas-efectos. O por ejemplo, todavía en la ética de Spinoza no encuentra este mundo mecanizado de causas-efectos, realmente salvando algunas distinciones, pero en pocas palabras, muchos autores piensan, claro, le podemos dar respuestas convincentes, definitivas, determinadas a muchos de los temas que estamos tratando de resolver. No obstante, estas candideces y estos optimismos empiezan a desmoronarse hacia finales del siglo XIX, y ahí es donde ya vamos a estar entrando hacia el final de esta ponencia. No me pasé tanto, que he dicho. Entonces, siglo XIX, tenemos que los matemáticos están pensando, ok, vamos a ver que este quinto postulado de los elementos de Euclides no es tan intuitivo, empiezan a cuestionarlo. Entonces, por ejemplo, ahí tenemos que Riemann va a interpretar ya lo que es una línea como un segmento dentro de una esfera, y a un punto, bueno, un punto sí sería entonces nada más un punto fuera de esta línea, que es un segmento de la esfera, y se va a dar cuenta que las paralelas siempre se van a tocar. Entonces, empiezan varios trabajos con Lobachevsky, luego va a venir lo que es una formalización de las matemáticas, formalización es decir, que se une a lo que es la teoría de conjuntos de Cantor, y lo que es ya todos los desarrollos de una lógica formal con Peano, por ejemplo, con Gottlob Frege, que empieza el proyecto logicista. ¿A dónde lleva todo esto? Los matemáticos en el siglo XIX eran de la idea, ahorita vamos a demostrar todo matemáticamente. Llega un chavalillo de 25 años, Gödel, propiamente, y a los 25 años les muestra las matemáticas, dos teoremas básicos. La matemática, es decir, cualquier fundamentación de la aritmética, para ser más específicos, va a ser siempre incompleta y va a ser inconsistente. Lo demuestra matemáticamente. Nos acaba de romper, usted nos va a decir que no vamos a poder demostrar todas las frases, todas aquellas proposiciones que son verdaderas dentro de la aritmética y dentro de cualquier otro ámbito matemático, incluso dentro de cualquier sistema formal, tampoco vamos a tener nunca ni algo completo ni algo consistente. Siglo XIX, un chavalillo joven quería meterse a estudiar física. Le dijeron, ¿qué va a hacer usted estudiando física? Si ya está casi todo dicho, solamente falta hacer unas cuantas precisiones. El nombre del tipo era Niels Bohr. Planck, era Max Planck. Entonces, Planck le dijeron, ¿para qué va a estudiar física? Ya todo está hecho ahí. Planck, no obstante, entra a discutir un problemita que era para desarrollar más eficientes bombillas en la industria alemana, que era el problema del cuerpo negro. Gracias a todos sus estudios se da cuenta de algo que él no quería postular. Voy a tener que decir que hay ciertos paquetes discretos de ondas, de fotones, que entonces dan cuenta de lo que son los distintos intensidades. Pucha, pero yo no quería publicar, es decir, esto es lo discreto. Eventualmente, nada más esa idea de lo discreto o de lo cuántico, es decir, de que hay cuantos paquetes discretos de información, de luz, etcétera, va a llevar a todo lo que se llamó la revolución cuántica, por ejemplo. Y nos vamos a tener que admitir, a pesar de Einstein, lo que son los principios de indeterminación y los principios también de acción a distancia, por ejemplo, en lo que es el spin de electrones que hayan estado en participación en el mismo sistema. Esto entonces va a llevar a los físicos a problemas indisolubles. ¿Cómo puede ser eso tan raro? Estamos ahora dentro de una física que es indeterminada. Miquel Sebres, nuevamente, para invocar a este autor, este francés, en este texto, El nacimiento de la física, en el texto de Lucrecio, va a señalar, nosotros, contemporáneos de la física cuántica, estamos muchísimo más cerca, por ejemplo, de un Arquímedes o de un Lucrecio. Arquímedes, ¿por qué? Porque él matematiza propiamente la física epicúrea, de lo que estaríamos cerca de, por ejemplo, un Newton.
¿Por qué? Porque nuestra visión de mundo va a implicar muchísimas más indeterminaciones, cuestiones inexactas, problemas, debates, con que estos tipos del siglo XVII, y si estamos acompañados por esos tipos helenísticos y también que tienen un gran desarrollo en lo que es el periodo del Renacimiento tardío. Finalmente, teníamos otros problemas también, por ejemplo, en la biología, que es una molécula. Entran o no los virus dentro de lo que es la vida. Pensemos en cosmología, astronomía, es realmente un universo infinito, indeterminado, hay múltiples universos, que está la interpretación de Everett del principio de la división de Copenhague, por ejemplo. Es decir, tenemos un montón de preguntas, indeterminaciones, etcétera, que los renacentistas podrían decirnos muchísimo más de lo que podría decirnos el optimista y cándido esquema moderno. Muchísimas gracias. Muy bien. Yo, para la conferencia o para la exposición que preparé, lo que quería era fijarme básicamente en un problema en Kant, que considero que es el problema que de alguna manera es central y le da, me parece, podría sostener, centralidad, digamos, es como el punto de pivote a partir del cual el sistema kantiano funciona. Y esto lo digo porque en este sentido, a partir del sistema kantiano, uno puede proponer una cierta lectura de la modernidad. ¿Ya? Vean que soy cauto, dije una cierta lectura de la modernidad, digamos, una interpretación de cuáles son problemas claves en la modernidad, tratando de leerlos en Kant. Con eso no quiero decir que necesariamente Kant venga a resolver los problemas claves de la modernidad, pero sí que fijándonos en las problemáticas de la filosofía kantiana, podemos rastrear temas importantes que generaron discusiones importantes a lo largo de la modernidad. Entonces, básicamente el trabajo que quiero hacer es como ir reconstruyendo, es ir mostrando cómo a partir de esto que se llama percepción en Kant, ahorita voy a hacer unas cuantas definiciones para aburrirlo solo al inicio y no tanto al final, ¿ya? A partir de esas definiciones, después tratar de ir viendo cómo construye Kant específicamente su sistema epistemológico, ¿ya? Mis estudiantes del seminario sobre la crítica deben estar encantadísimos con eso, ¿no? Y después de eso, ver cuáles son las relaciones entre ese sistema epistemológico con básicamente el sistema práctico y el sistema estético en Kant, y cómo a partir de eso realmente uno ya puede trazar ciertos ejes que le permite hacer una lectura, digamos, transversal de la modernidad en función de tres ejes posibles y no los únicos con los cuales uno puede leer la modernidad. Entonces, empecemos. ¿Qué es la percepción en Kant? Tal vez me hayan escuchado alguna vez decir que la filosofía de Kant es una filosofía de sujeto. ¿Ya? A Kant le interesa fundamentar su propuesta a partir de este sujeto, vamos a decirlo así, que está a la base del sistema. Entonces, empecemos con estas definiciones de percepción. Dicho sea de paso, vean que lo que estoy tratando es de hacer en principio una lectura de la crítica de la razón pura que toma como eje de referencia la deducción trascendental de A y B, a donde Kant empieza a exponer básicamente la noción de percepción. A partir de ahí podemos tomar el primer paralogismo del problema de básicamente la subjetividad, ¿no? Entonces, voy a empezar con estas citas que las voy a decir rápido para pasar a lo demás. Y es que la percepción, vamos a entender por esto la completa identidad del yo en relación con las representaciones, conciencia de esta completa identidad. O sea, básicamente es esa noción que podemos reconstruir de alguna manera. Hay varias maneras de tratar de explicar la percepción en Kant, pero podemos ver esa unidad que podemos reconstruir a partir de lo que conocemos, ¿ya? Esa reconstrucción, en principio, ¿ya? Puede estar relacionada con cómo conocemos las cosas que conocemos o cómo fundamentamos nosotros como sujetos lo que conocemos, el conocimiento mismo y los fenómenos que recabamos en el conocimiento, por ejemplo, empírico, o en el conocimiento a priori, en el caso de tratar de irnos más allá de
de lo independiente de la experiencia. Después, tenemos que ver que la percepción, cuando es empírica, cuando es el concepto esa síntesis, que esa es la otra palabra que podemos utilizar de esto, cuando es empírica, es simplemente la conciencia que tiene que ver con la identidad en tanto que interviniendo en la experiencia, ¿ya? Obviamente la percepción en Kant también puede ser trascendental cuando trata de dar cuenta de cuáles son las condiciones de posibilidad que están a la base de este conocimiento que ahorita estamos revisando meramente en lo empírico. En esta parte de la trascendentalidad podemos ver a la percepción como la unidad de todo lo diverso. De nuevo, la palabra síntesis para Kant es una palabra clave, ¿ya? Cuando empieza a hablar de la sensibilidad, síntesis, ¿ya? ¿Qué sintetizamos ahí? Lo diverso que recabamos mediante la sensibilidad. Cuando ya empezamos a pensar, introducimos también el entendimiento, síntesis, ¿ya? Cuando viene la imaginación, síntesis también. La imaginación también hace una síntesis. Y cuando ya esto va más allá de la experiencia posible, generamos todas estas interpretaciones que le dan una unificación a todo el sistema, que se hace ya con los conceptos de la razón, que es como una síntesis, pero mayúscula, dado que es una agregación que hace la razón, digamos, en general. Esta percepción es, a partir de todas estas síntesis, ese yo fijo, por decirlo de alguna manera, ¿ya? El yo pienso, lo menciona en algún momento, una clara alusión a Descartes, ¿ya? Que es el correlato de todas las representaciones, ¿ya? Aquí puede haber puesto correlato, barra inclinada, fundamento de todas las representaciones, ¿ya? Porque para Kant, en última instancia, este sujeto que está a la base del conocimiento, ¿ya? Es una síntesis que acompaña todas las representaciones, ¿ya? Cada vez que estoy conociendo hay un yo que está o bien estructurando o bien haciendo posible, por decirlo de alguna manera, todas las representaciones, ¿ya? Esto es simplemente llegar a el punto, digamos, al punto más básico, más fundamental, digamos, de la propuesta, de la fundamentación del conocimiento en Kant, ¿ya? Curiosamente, si uno, como le hagamos caso a la crítica de la razón práctica, ¿ya? La preocupación del sistema kantiano es práctico, básicamente. Kant lo entretiene a uno un poquito con la crítica de la razón pura, mientras está preparando todo el lenguaje y toda la explicación para después llegar a la parte práctica. Pero vean qué interesante que el sujeto que después va a ser importante en lo práctico, el sujeto que después va a tener otro papel en lo práctico, queda definido y queda delimitado, queda expuesto, por así decirlo, en esta parte de la crítica de la razón, ¿ya? Ya ha venido trabajando las facultades de sensibilidad, de entendimiento, y cuando viene a deducir para mostrar cómo es que funciona el entendimiento a la hora de hacer la síntesis, básicamente Kant lo que hace es volcar la explicación para decir, y vean, a partir de esta unidad de conocimiento es que podemos deducir este sujeto, que es la base de todo el sistema. ¿Cómo opera esto? Básicamente vemos al sujeto. En este caso lo estábamos presentando en el ámbito de lo teórico, ¿ya? ¿Cómo es que conocemos? ¿Qué puedo conocer? La famosísima pregunta de la crítica de la razón pura, en función de estos tres grandes ámbitos, ¿ya? Sensibilidad, entendimiento y razón, trazando una línea que es muy clara, de hecho Kant lo deja bastante claro, ¿ya? Esta línea que me separa el entendimiento y la sensibilidad de la razón, que es básicamente lo que me establece qué es lo que puedo conocer con base en la experiencia y qué es lo que está más allá de la experiencia, ¿ya? Aquí tendemos experiencia posible, ¿ya? Y la razón como algo que está más allá de la experiencia posible. Kant hace esta separación para entender de qué cosas podemos tener conocimiento efectivamente y qué cosas le aparecen. Él en el prólogo de la primera edición de la crítica de la razón pura pasa diciéndonos que hay ciertos temas y ciertos contenidos que la razón nos tira encima, ¿ya?
que nos aparecen, ¿verdad? Y no los podemos contestar, no los podemos mirar. Básicamente, esto lo que podemos decir es, estos ámbitos, este ámbito teórico sería el que nos permite hablar de conocimiento propiamente hablando. A partir de la distinción entre experiencia posible o lo que está más allá de la experiencia posible, podemos trazar la distinción entre teórico y práctico y después hablar de lo estético. ¿Hacia qué va señalando esto? Lo práctico obviamente tiene que ver con la libertad. El sujeto que conoce, ¿ya? El sujeto que conoce además sus límites, entiende que hay un ámbito de su actividad que va más allá de lo que conoce, ¿ya? Así es como abre el ámbito de lo práctico, ¿ya? Lo que no se, o parte de lo que no puede conocer el sujeto, y que la razón lo pone ahí, lo tiene que retomar necesariamente en lo práctico, que es el único lugar donde puede retomar eso para hablar de esos contenidos, entre ellos la libertad, ¿ya? El problema de cómo tomamos decisiones, el problema de las máximas, el problema de todo esto, ¿ya? Y después va a aparecer lo estético, que lo estético lo vamos a retomar hacia el final de la exposición. Eso no tenía que pasar así, pero no importa, ¿ya? En lo teórico, ya dijimos, se relaciona con lo que se podía conocer, y lo estético lo vamos a ver, por el momento vamos a decir solamente que tiene que ver con la finalidad, o lo estético y la finalidad estarán relacionados específicamente con ciertas cosas que después nos van a abrir una posibilidad interpretativa para generar uno de los ejes de los que hemos estado mencionando anteriormente. Vean que en este sentido el sujeto, ese yo pienso que tiene que poder acompañar todas las representaciones, es en última instancia, ¿ya?, lo que abre en los ámbitos del conocimiento en Kant la posibilidad de hacer lecturas de grandes temas de la modernidad en Kant. En lo teórico teníamos básicamente lo epistemológico, ¿ya? Ese sujeto que conoce, ¿ya?, básicamente es el que está también como fundamento de la posibilidad de otros ejes que son importantes a lo largo de la modernidad. ¿Cómo podemos explicar el mundo? ¿Cómo podemos anticipar el mundo? ¿Cómo podemos generar alguna seguridad en el mundo? ¿Verdad? La epistemología en ese sentido en la modernidad es sumamente importante, ¿verdad? Descartes abre por hacerle caso a la tradición, Descartes abre la modernidad pensando cándidamente, dijo Rolando ahora, en cómo es que puedo generar conocimiento efectivo de las cosas, conocimiento seguro, claro y distinto. Esa herencia la modernidad no se la va a quitar de encima nunca, ¿ya? Y Kant la recibe como una propuesta que necesariamente fundamenta a un sujeto que después va a estar a la base de todos los demás ámbitos de quehacer humano. Esto lo vamos a relacionar también con los otros dos ejes. El otro eje, que era el eje práctico, ¿ya? En la modernidad es importante toda la discusión que va a tener que ver con el problema de la libertad, el problema de lo político. En Kant, el ámbito de lo práctico y de lo político se abre a partir de básicamente el ámbito de la razón práctica, aquello que no podíamos conocer, pero que postulábamos en lo práctico, se hace posible tan siquiera hablar de eso, gracias, al menos en Kant, a la parte práctica, la parte práctica del sujeto, por así decirlo, o la versión práctica del sujeto. En la modernidad, digamos, en ese sentido, Kant se sitúa también como un autor que puede ser leído en función de resolver ciertos problemas que se han presentado a lo largo de la modernidad en relación con el problema de la libertad, el problema de si el ámbito del conocimiento agota el ámbito de lo moral, el problema de si el ámbito del conocimiento necesariamente incluye lo moral o necesariamente tenemos que salir del ámbito teórico para poder hablar de lo moral. El problema también de cómo a partir del concepto de libertad también podemos generar eventualmente una política, aunque
dicho sea de paso, Kant a la parte política no le dedica realmente demasiado de su producción, pero se abre, digamos, en la modernidad este eje de discusión, y Kant lo retoma, este eje de discusión de lo moral y político, a partir de una manera de entender ese sujeto que apareció, digamos, o que está en la deducción trascendental, como ese punto, por así decirlo, ínfimo, a partir del cual se empieza a sostener todo lo demás, ¿ya? Y el tercer eje tendría que ver con esta parte de la estética y finalidad, que en relación con Kant nos permite resolver otros problemas, digamos, que son importantes en la modernidad. Aquí yo mencioné el de la estética, obviamente, en la crítica del juicio Kant se dedica específicamente a esto, pero a partir de aquí podemos también dar cuenta de cosas como sentido, cuando entendemos por esto el sentido del mundo, filosofía de la religión, por ejemplo, y filosofía de la historia, en el sentido de que aquí en este tercer ámbito estamos ante interpretaciones generales, por ejemplo, de la historia o de la religión, de las cuales no podemos tener propiamente hablando conocimiento, pero a partir de las cuales generamos una interpretación con la cual podemos explicar el decurso de la historia y también la situación en la que estamos nosotros, digamos, a esta altura, por así decirlo, de la historia. Por decirlo así, a partir de problemas como el sentido o la finalidad, cuando Kant dice de que en última instancia los sujetos también explican el mundo a partir de conceptos que nunca van a tener un correlato empírico, podemos explicar, por ejemplo, cómo es que nos relacionamos con darle o con generar un sistema de creencias, por ejemplo, en el caso de la religión, cómo es que yo tengo confianza en el sistema de creencias que creo por fe, por ejemplo. Eso no lo puedo explicar jamás con la epistemología. La libertad, de alguna manera, no responde a esto, porque la confianza que tenemos en esta explicación del sentido del mundo, o el sentido de la religión, o la filosofía de la historia, jamás podría ser universal para Kant, ¿ya? Y que ha sido una discusión también que en la modernidad la podemos rastrear, o la podemos ir rastreando a lo largo de su desarrollo. Interesante también es que en ese sentido Kant nos permite también situarnos enfrente de otras éticas, no tanto de sujeto como un sujeto completamente abstracto, que no ve, por así decirlo, las diferencias específicas de cada uno de los individuos, en comparación, por ejemplo, con otras propuestas más por ejemplo, de éticas de lo individual, éticas más de lo particular, no de lo universal, no de lo universalizable, no de lo que se cumple de la misma manera en todos. Y eso precisamente nos permite establecer una forma de rastrear grandes temas en la modernidad. Y ya para concluir, simplemente me quedaría decir que lo interesante de estos ejes de la modernidad es que son ejes de los cuales nosotros todavía tenemos mucho que resolver. Rolando lo habló ahora a partir de cómo heredamos eso de ciertos temas o ciertos problemas, o cómo volvemos a ciertos problemas en relación con el Renacimiento. Yo lo que señalaría es que lo interesante de seguir trabajando estos autores, por ejemplo, cuál es la necesidad de seguir leyendo Kant, ¿ya? Además de martirizar a algunos estudiantes que matriculan algunos cursos, digamos, pero Kant todavía nos permite, a partir de ver cómo funcionan sus categorías, ver cómo es que nos situamos nosotros frente a ese funcionamiento tan siquiera, ¿ya? Ver por qué dejamos detrás a Kant en algún sentido, especialmente, por ejemplo, en lo epistemológico. En el último eje, por ejemplo, en el eje de la estética y de la finalidad, también estoy seguro de que Kant da herramientas filosóficas con las cuales todavía podemos hacer interpretación de cómo es que la gente vive en el mundo. Muchas gracias.